Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Ingeniería. El día de hoy vamos a ver un problema relacionado con el tema vectores. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que estés al pendiente de nuevos videos. Muy bien, el problema que traemos hoy dice lo siguiente. El vector A tiene una magnitud de 2.80 y está 60 grados sobre el eje X positivo. El vector B tiene una magnitud de 1.90 y está 60 grados bajo el eje X positivo, como se muestra en la figura. Determine la magnitud y dirección de inciso A, A más B, inciso B, A menos B e inciso C, B menos A. Muy bien, los vectores que nos indica el problema son los que se muestran en la figura de abajo. El ángulo que nosotros vamos a medir o vamos a buscar se mide desde el eje X positivo, que es el que va desde el origen hacia el lado derecho en la posición horizontal, como se puede ver aquí. Ese sería el eje X positivo. Y lo vamos a medir en sentido antihorario, es decir, en esta dirección. Por ejemplo, para el vector A, el ángulo que nos interesa es de 60 grados, pero para el vector B sería de 360 grados menos estos 60 grados, es decir, este ángulo. Borraré este de aquí para que se vea mejor. Muy bien, ya que borré esto, sería este ángulo. Por lo tanto, sería de 360 menos estos 60 grados que regresa. Va a ser de 300 grados. Muy bien, ya que sabemos esto, para poder proceder con el problema necesitamos expresar nuestros vectores en términos de sus componentes. Utilizaremos el vector A como ejemplo para ver cómo vamos a expresar los vectores y las ecuaciones que vamos a utilizar. Lo vamos a escribir en términos de sus componentes en X y en Y, de la forma que se muestra en la pantalla. Para obtener su componente en X y su componente en Y utilizaremos las siguientes fórmulas. Para la componente en X es igual a la magnitud del vector A por el coseno de su ángulo θ. El ángulo θ es, como les comentaba anteriormente, el ángulo que se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario hacia el vector. Y para la componente en Y de este vector es la magnitud de A, del vector A, por el seno de este mismo ángulo θ. Y estas ecuaciones se utilizan para cualquier vector. Muy bien, ya que sabemos esto, procedemos a calcular las componentes en X y en Y del vector A para escribirlo como se expresa en la parte de arriba. La componente en X del vector A es 2.80, que es su magnitud, por el coseno de 60 grados. Nos va a dar de 1.4 su componente en X. Y la componente en Y es de 2.80 por el seno del ángulo de 60, dándonos un valor de 2.42 para su magnitud en Y. Por lo tanto, el vector A lo podemos expresar de la siguiente forma. Muy bien, ahora procederemos con el cálculo del vector B para escribirlo de la siguiente forma. Calculamos sus componentes en X y en Y, multiplicando 1.90 para la componente en X, que es su magnitud, por el coseno de 300 grados. El ángulo es de 300 grados, por lo que explicábamos hace un momento. Esto nos va a dar de 0.95 para su componente en X y para su componente en Y es 1.90 por seno de 300 grados. Nos va a dar de menos 1.65 para su componente en Y. Por lo que el vector B lo podemos expresar de la siguiente manera. Sería 0.95i menos 1.65j. Muy bien, una vez que ya tenemos los vectores A y B en términos de sus componentes, procedemos con el inciso A, que nos pide calcular A más B. Para calcular la suma de vectores, debemos sumar las i's con las i's y las j con las j. Para ese caso tendríamos 1.4i más 0.95i, que daría 2.35i,
Y por último 2.42j menos 1.65j, dando 0.77j. Ya tendríamos el vector a más b, solo nos haría falta calcular su magnitud y su dirección. Para calcular la magnitud de cualquier vector se utiliza la siguiente ecuación. Es la raíz cuadrada de su componente en x elevado al cuadrado más su componente en y elevado al cuadrado. Por lo que tendríamos que para el vector a más b, la raíz sería la raíz cuadrada de 2.35 al cuadrado más 0.77 al cuadrado. Y tendremos una magnitud para este vector de 2.47. También nos pide calcular la dirección del vector a más b. Esta dirección es el ángulo medido desde el eje x positivo en sentido antihorario. Para hacer el cálculo de la dirección del vector a más b, podemos observar que sus componentes, en el caso de x y y, en ambos casos es positiva. Por lo tanto, este vector se va a encontrar en el primer cuadrante de nuestro plano de coordenadas, por lo que el ángulo que va a medir entre el eje x positivo y el vector se va a encontrar en un intervalo de 0 grados a 90 grados, por lo que utilizaremos la siguiente ecuación para calcularlo. Este ángulo se va a denominar con la letra θ y va a ser igual a tangente menos 1 de su componente en y sobre su componente en x. Para el caso del vector a más b, será la tangente a la menos 1 de 0.77 sobre 2.35 y tendremos un ángulo de 18.14 grados. Ahora procedemos con el cálculo del inciso b, que nos pide a menos b. Se utilizará la misma metodología del inciso a, solo que ahora restaremos el vector b del vector a, por lo que tendríamos 1.4i menos 0.95i, dando 0.45i, y 2.42j más 1.65j, dando 4.07j. Este sería nuestro vector a menos b en términos de sus componentes, las cuales utilizaremos para calcular su magnitud como lo vimos en el inciso a, que sería igual a la raíz cuadrada de 0.45 al cuadrado más 4.07 al cuadrado, dando como resultado 4.09 para la magnitud del vector a menos b. Ahora calculamos la dirección del vector a menos b. Como pudimos observar, sus componentes en x y en y ambas son positivas, por lo que al igual que el inciso a, se va a encontrar en el primer cuadrante de nuestro plano de coordenadas. Como se va a encontrar en este cuadrante, el ángulo que va a formar con el eje x positivo se va a encontrar dentro de 0 y 90 grados, por lo que utilizamos la siguiente ecuación. Entonces tendríamos que nuestro ángulo θ es igual a tangente menos 1 de 4.07 sobre 0.45, por lo que tendríamos un ángulo de 83.69 grados. Con esto ya tendremos la solución del inciso B y pasamos a la solución del inciso C para terminar el problema. El inciso C nos pide calcular B menos A, por lo que utilizaremos la misma metodología, solo que ahora restaremos al vector B el vector A, por lo que tendríamos 0.95i menos 1.4i, que nos dará menos 0.45i y menos 1.65j menos 2.42j, dando menos 4.07j. Ya que tenemos el vector b menos a, utilizamos estas componentes para calcular su magnitud con esta ecuación. Tendríamos que sería la raíz cuadrada de menos 0.45 al cuadrado más menos 4.07 al cuadrado, dando como resultado 4.09 la magnitud del vector b menos a. Como este vector, sus dos componentes en x y en y son negativas, se va a encontrar en el tercer cuadrante del plano de coordenadas, por lo que el ángulo de este vector formado con el eje x positivo se va a encontrar entre 180 grados y 270 grados. Es por esto que nosotros necesitamos, para obtener el ángulo de este vector,
sumar 180 a la fórmula que ya habíamos utilizado anteriormente, debido a que esta ecuación va a calcular el ángulo que hay entre el vector y el eje X más cercano. Para este caso lo calcularía con el eje X negativo. Es por eso que utilizaríamos esta ecuación. Entonces nos quedaría que el ángulo θ es igual a 180 grados más la tangente a la menos 1 de menos 4.07 sobre menos 0.45, dándonos un resultado de 263.69 grados para la inclinación del vector b menos a. Y con esto ya tendríamos la solución de los tres incisos de nuestro problema. Si les gustó, dejen su like al video y no olviden suscribirse para que reciban notificaciones de próximos videos. Hasta luego.